Espera, Pablo se tiene que conectar, ¿no? ¿Ya está? Solamente que se proyecte. Hola compañeros de física, bienvenidos a la cuarta sesión del seminario estudiantil de física. Hoy tenemos a Diana Corona y a Pablo Gutiérrez con nosotros y nos van a platicar su proyecto de servicio social, que es generación de haces gemelos por el método mezclado de 4 ondas. Recibamos. Bueno, pues creo que nada, muchas gracias a usted por el espacio y a ustedes por asistir. Bien, les vamos a presentar un poco sobre qué es la generación de haces gemelos por un método que es el mezclado de 4 ondas, en inglés mejor conocido como Hubble mixing. Y bueno, comenzamos. Dale. No, no sé. No pude moverla desde aquí. ¿Se puede? ¿Se puede mover? Ah, no, ya sé qué pasó. Ahí está. Ah. Bueno, pues el contenido va a ser un poco, les quiero explicar un poco sobre qué es el mezclado de 4 ondas, o sea, de qué trata, cómo se compone, y es en realidad más que un proceso, es un efecto físico que después lo utilizamos para producir ciertas cosas. Quiero explicar cómo inicia el proceso de mezclado de 4 ondas, para eso tengo que explicarles un poco sobre qué es la sostenibilidad no lineal. Después de eso, podemos hacer lo que se llama generación del segundo armónico y el tercer armónico, y el tercer armónico es el que nos va a llevar al término que conocemos como mezclado de 4 ondas. Después vamos a hablarles un poco sobre el aparato experimental que utilizamos en el laboratorio, los láseres que usamos para generar las frecuencias, materiales como es el átomo de rubidio, y después el horno y el polarímetro, que son cosas esenciales que utilizamos para acoplar fibras ópticas o calentar el rubidio. Entonces, bueno, comenzamos con el mezclado de 4 ondas. Como sabemos de nuestras clases de óptica, en óptica lineal, pues tenemos este término de aquí, que es la permitividad del espacio, y este término de aquí, que es chi1. Este chi1 es la susceptibilidad lineal, en este caso, y pues el campo eléctrico. La susceptibilidad lineal y no lineal es un término, una cantidad que utilizamos para medir la polarización de un material cuando le aplicamos un campo eléctrico. Entonces, aquí simplemente es de... Más adelante estos términos se van a complicar porque pueden ser tensoriales, pero en este caso para lineal solo se rango uno el tensor. Entonces, aquí es donde podemos expandir la expresión anterior en una serie de potencias. Voy a dejarlo hasta aquí porque en realidad esta expresión son tensores. Aquí chi1 hasta chi2, chi3, aquí es un 3 en lugar de un 2. O chi1, chi2, chi3, como quieran llamar. Son tensores en realidad, pero pues los dejaré como una sola componente del campo eléctrico para que no se compliquen más matemáticas, porque la física en realidad es la misma. Entonces, pues simplemente cambiamos de notación y si metemos la permitividad del espacio por cada chi en el campo eléctrico, pues tenemos la polarización 1, la polarización 2 y la polarización 3 en forma de términos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos, para empezar con el proceso que les quiero comentar sobre la generación del segundo armónico, vamos a meter un campo eléctrico. El campo eléctrico aquí no sabemos cómo se pase, como la onda. Entonces, la metemos aquí en el término anterior que les dije, que es P2. Utilizo ahorita en este momento chi2, aunque nos interesa chi3, porque en las matemáticas en realidad son las mismas, y aunque los efectos físicos son distintos, pero nos van a ayudar a entender más o menos la generación del término que nos va a dar el proceso de 4 ondas, ¿no? Entonces, ya expandimos esta parte, y entonces, ¿dónde estaba? Ajá, entonces, bueno, ya podemos meter este campo eléctrico en esta parte. Y pues utilizando dos frecuencias, cuando expandimos nuestro término, podemos expandir esta suma y nos van a quedar muchos términos. No los puse porque son bastante complicados y pues no es necesario porque la física en realidad está en esa expansión de estos términos. Entonces, estos términos nos van a dar justo esta parte que es, estos términos se llaman los segundos armónicos. Esa es la generación que nos interesa. Suma de armónicos, resta de armónicos, y esta parte podemos ignorarla por el momento. Esto de suma y esta resta también son importantes porque más adelante van a dar unos términos que se llaman la señal
la frecuencia inactiva y la frecuencia de señal, que son la frecuencia de señal es la frecuencia que nos interesa en el experimento. Entonces, bueno, aquí quiero exponerles un poco sobre la suma de frecuencias. Como vemos en el término anterior, la suma de frecuencias es interesante porque, por ejemplo, si nosotros metemos dos frecuencias en un experimento, que son aquí, como pueden ver, omega 1 y omega 2, nos puede ser una tercera frecuencia, o omega 1 y omega 2, 3, en una resta de frecuencias. Esto porque es importante y interesante físicamente, porque aquí tenemos que cumplir conservación de la energía. Entonces, si cumplimos conservación de la energía, pues para producir una frecuencia omega 3, pues tenemos que aniquilar un fotón que mandamos y aquí, perdón, tenemos que, para producir una frecuencia omega 3, tenemos que aniquilar un fotón que mandamos y el otro tiene que guardarse, tiene que crearse. Entonces, mecánicamente, en mecánica cuántica, eso les podría hablar un poco sobre subida y bajada de operadores, pero no vamos a ponernos en este momento en eso, solo para decirles que la generación de suma de armónicos, de suma de frecuencias, es bastante importante, porque nos van a dar casos de conservación de la energía y creación de fotones y destrucción de fotones. Y bueno, ahora, aquí podemos aplicar una condición especial a la segunda frecuencia que metemos, y es que sea 2 veces la frecuencia 1 y el segundo campo eléctrico que sea mucho menor al primer campo eléctrico que metemos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque eso nos da un fenómeno físico bastante interesante, que es la frecuencia, las dos frecuencias que metemos es lo que llamamos el pump o la fuente, y entonces la frecuencia, aquí supongamos que es una caja negra, un material donde metemos, y este material nos van a dar una señal y una frecuencia inactiva. La frecuencia inactiva no nos interesa. La frecuencia de señal es la que nos interesa. Entonces, dependiendo del tipo de frecuencia que metemos al inicio, esa frecuencia, pues, nos sirve para producir una frecuencia que es la que tenemos como, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que si tenemos un láser que no es visible en el espectro visible, podemos meter otro láser y producir un láser que sea visible. O sea, podemos cortarlo o aumentar la frecuencia de ese láser. Y bueno, ahora sí entramos a lo que nos interesa, que es Chi3. De igual forma, podemos meter condiciones a las ondas, a las frecuencias que metemos en Chi3, y nos van a dar estos dos términos de aquí, que como podemos ver otra vez, es suma y resta de frecuencias. Esta suma y resta de frecuencias, pues es la generación del tercer armónico. Un proceso muy similar matemáticamente a lo que hicimos. Y bueno, ahora sí, esta es la ecuación de onda, que nos describe el campo eléctrico, como sabemos. Y esta acá no hay que tener muy presente que depende del índice de refracción al material que vamos a incidir. Ahora, ¿para qué puse la ecuación de onda? Porque en la ecuación de onda podemos, en este caso, como les dije, es un caso muy sencillo, no es tensorial, pues podemos pensarla sobre el eje Z, y entonces, cuando ponemos la propagación sobre el eje Z del campo eléctrico, este término de aquí es curva mixing. Entonces, es interesante porque este término es proporcional a esta acá, y esta acá es algo que se llama phase matching. Entonces, dependiendo de esta acá, es la propiedad de la señal que va a salir la que nos interesa. Podemos, dependiendo de las K que metemos, cambiar la frecuencia de salida, y pues, dependiendo de lo que queramos hacer en el laboratorio, pues nos interesa, es por eso que nos interesa esta resta de Ks, ¿no? Entonces, este término es el término de acoplaramiento, es el que modula por sí mismo la frecuencia en el campo eléctrico, y ese término cuadrado, pues es el término que sale al salir los términos, pero el término importante aquí quiero que se queden es con este término, que es el curva mixing. Entonces, otros términos como resumen que quiero que se queden importantes es señal, frecuencia inactiva y el pump o la fuente, porque vienen en el siguiente, en la explicación del arreglo experimental. Bueno, yo les quiero hablar acerca un poco más del experimento. Para eso me gustaría que vieran este diagrama que se le conoce como esquema diamante. Entonces, aquí se muestra el estado base del rubidio, que es el material que nosotros usamos. El rubidio nosotros lo excitamos con unas de 780 nanómetros, y de esta manera pasa del estado base 5S medio al 5P3 medios. De aquí nosotros lo volvemos a excitar con un segundo as de 776 nanómetros, y pasamos al estado 5 de 5 medios. Y a partir de aquí ocurren dos decaimientos. El primero es del 5 de 5 medios al 6P3 medios. Aquí se observa, bueno, se tiene una onda de 5 micras y posteriormente vuelve a decaer al estado base, produciéndose unas de 420.
Este haz es el que nosotros podemos observar en el laboratorio. Entonces, bueno, este es el arreglo experimental, pero la verdad es que no voy a introducirme demasiado en él, porque es como muy largo y creo que se sale un poco de los temas. Aquí lo principal es que toda esta parte de acá, de la derecha, bueno, su izquierda, es bueno, aquí tenemos los dos haces, el P1 y el P2, que salen de fibra óptica. Entonces, toda esta parte lo que hace es adquirirle o darle al haz un modo de Matthew, que es principalmente esta estructura con simetría elíptica. Entonces, a partir de este primer haz, bueno, segundo haz y del primer haz, los juntamos aquí con un filtro y estos van directamente, bueno, casi directamente al horno. En el horno es donde tenemos una celda de rubidio y aquí esta camarita y esta acá son lo que detectamos antes y después de que entre al horno. Entonces, aquí lo interesante es que los átomos reproducen, además de que se observa el color azul, también reproducen la estructura de Matthew, que esto es pues muy interesante y muy bonito. Pero los haces gemelos, aquí nos están viendo, aquí si se dan cuenta, solo estamos viendo el azul, ¿no? Entonces, para el segundo haz, que también, para que nosotros también lo podamos ver, es muy sencillo. Bueno, no, pero lo podemos hacer con este, ¿no? Con este segundo esquema diamante. Aquí es exactamente la misma idea, tenemos rubidio en su estado base, lo excitamos con 780 y después con 776, pero no es exactamente los mismos números, son un nanómetro menos, por eso no lo ponemos. Bueno, es menos de un nanómetro, pero aquí lo importante es que ya no sube al 5 de 5 medios, sino al 5 de 3 medios. Y a partir de aquí, el decaimiento es a 5 de 1 medio, y es donde se produce un segundo haz que tiene algo, pues una longitud que ya nosotros también podemos ver. Entonces aquí nosotros ya podríamos ver los dos haces. El problema es que pues salen juntos y ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo los separamos ahora? Esto también se puede hacer con un filtro. Este es de otro arreglo experimental, pero aquí la parte importante es que también salen dos haces, en P1 y P2, se juntan y aquí apuran más cosas. Y el punto es que aquí van a salir 4 haces y este filtro los va a separar. Estos son filtros pues muy especiales, pero básicamente es la idea de cómo nosotros podríamos separar los haces gemelos que se generan aquí, con estas nuevas longitudes de onda, ¿ok? Entonces, bueno, esto sería prácticamente la generación de haces gemelos y pasaríamos directamente a lo que es el horno y el polarímetro, que son las herramientas o la parte de la instrumentación que nosotros hemos ocupado para hacer el experimento. Las dos son muy importantes porque el horno prácticamente es lo que calienta la celda de rubidio y el polarímetro, luego les digo. Pero bueno, entonces pasamos a dos partes importantes del arreglo experimental, que es el horno. Y el horno, pues, primero voy a explicar qué es este diagrama, pero nada más un poco de introducción para qué nos sirve. Es porque al calentar la celda de rubidio, ¿qué va a hacer? Va a hacer aumentar la población de átomos de rubidio. Y pues, entre otras cosas que difiere, por ejemplo, de un experimento en átomos fríos, es que aumenta la velocidad de los átomos, entonces es más difícil, por llevarlo de una forma, pegarle a los átomos y de esta manera excitarlos. Pero bueno, esa es la utilización del horno en el arreglo experimental. Entonces, el horno que utilizamos en este caso tiene 3 DACs, que son... ¿No? Entonces, bueno, estos son los 3 DACs. Entonces, estos 3 DACs reciben una señal. Aquí es un microcontrolador. Entonces, en el microcontrolador nosotros le ponemos qué temperatura queremos en nuestra celda. La temperatura que usamos regularmente son 80 grados centígrados. Entonces, nosotros ponemos 80 grados centígrados y van a tener 13. ¿Por qué 3 DACs? Porque estos 3 DACs se conectan a 3 celdas individuales. ¿Para qué utilizamos 3 celdas individuales? Es porque en la placa de rubidio tenemos 3 regiones
Y si tuviéramos una región completa solamente donde la calentáramos de manera general, se produciría condensación en las orillas. Esto es malo porque cuando pasa el láser, si está condensado, pues produce opacidad. Y entonces el láser se dispersa y ya no tenemos el efecto físico de la misma forma. Entonces, es por eso que calentamos 3 partes individuales, porque si una parte empieza a generar condensación, podemos aumentar, disminuir temperatura y tener un mejor control sobre la celda. Aquí está el diagrama sobre Proteus, nada más para que vean que la simulación sí existe, o si el código decimos hacerlo como que general para todos los del Instituto de Física, que si quieren utilizar el horno. Entonces, de igual forma, aquí tenemos los DAGs, y esos DAGs nos producen la señal que vamos a lanzar a la celda, pues para producir y calentar el rubidio nada más. Quería hablarles un poco sobre qué mecanismo utilizamos en la celda y por qué es importante. Utilizamos un mecanismo que se llama PID, que es un sistema de control que nos permite mantener una precisión muy grande en la temperatura. Y el sistema de PID simplemente quería ponerles un poco de algoritmo porque también es importante saber estas cosas en el laboratorio, porque a veces puede haber errores experimentales. Tal vez si hay un error de 0.1 grado, 0.2 grados, a lo que nosotros queríamos. Entonces el PID nos permite mantener un control bastante exacto sobre la temperatura que mandamos a la celda. Eso es incertidumbres de menos de 0.1 grados. Y pues el PID lo que hace es proporcional, integral y diferencial. Entonces utiliza el error proporcional, después mide el error integral y después mide el error diferencial de la señal a la que mandamos para poder así calcular el error y mandar una señal, entre comillas, más precisa. Y bueno, vamos a pasar al final, ¿no? Gracias. Bueno, como pueden ver, este es un diagrama del polarímetro. En sí es un aparato que sirve para conocer el estado de polarización que hay en fibra óptica en tiempo real. Y esto es muy bonito porque podemos estabilizar la fibra óptica que, bueno, el estado de polarización en fibra óptica puede cambiar muy fácilmente con cambios en la temperatura y tensiones. Entonces el polarímetro nos ayuda a identificar esos cambios y a corregirlos muy rápidamente. Entonces, como pueden ver, es un arreglo óptico muy tranquilo. Son puros cubos divisores de haz y algunos polarizados. También hay una lámina retardadora de lambda medios y una lambda cuartos y fotodiodos que pues reciben la señal o la intensidad de la luz para para poder analizarlo. Entonces, se escucha muy padre, pero la verdad no es algo que nosotros hayamos inventado, sino es más un proyecto de laboratorio de materia ultrafría. Por eso le queremos queremos aprovechar este espacio para darle las gracias. Y pues a continuación, así se ve el polarímetro. Aquí todavía falta una etapa, pero en estas cuadritos se pueden ver los cubos, las láminas, y el haz viene entrando por acá, pero todavía no está terminando. ¿Okay? Entonces aquí el haz entra, la luz se separa con los cubos y se puede obtener de los primeros 2 fotodiodos las componentes vertical y horizontal de la polarización. Con estos dos de acá se puede obtener la inclinación a más o menos 45 grados y con los últimos 2 se puede obtener la rotación o el sentido de polarización circular izquierda o derecha. Entonces, hay unas pruebas que están aquí. Estas pruebas se hacen para ya ir sabiendo cómo funciona el polarímetro. Estos de aquí es la esfera de Poincaré. Y estos son resultados que se obtienen al utilizar o al hacer incidir luz horizontalmente polarizada y tras haber dotado una lámina lambda medios, estos de acá, y esta es con una lámina lambda cuartos. Entonces, como pueden ver, no es perfecto porque todavía está en pruebas, todavía lo estamos mejorando, pero idealmente esta línea horizontal que está inclinada debería ser el ecuador, y este como 8 debería ser un 8, pero más bonito. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí estamos haciendo pruebas que también son para la estabilización de la fibra óptica. En este caso teníamos fibra óptica en algún estado de polarización, que sería como un puntito, pero al aplicar calor, este puntito empezó a moverse, haciendo este círculo, y se estaba moviendo pues muy rápido, la verdad. Entonces, el polarímetro nos ayudó a identificar esto justamente, que está
no estabilizado y podemos mover un arreglo espectroscópico para poder ir bajando el radio de esta circunferencia hasta obtener este estado. Y este estado, pues a pesar de que se llega caliente la fibra óptica, ya no está cambiando o sí, cambiando más rápidamente. Este arreglo es básicamente consiste en un cubo horizontal y dos láminas, una lámina lambda medios y una lámina lambda cuartos, ¿ok? Y esas se movían para poder reducir el radio de este círculo. Entonces, de esta manera, teníamos polarización muy desestabilizada y pues la estabilizamos y quedó en este estado, ¿ok? Y bueno, así es como funciona el polarímetro. Sería básicamente todo lo que teníamos preparado para este pequeño seminario. Esperamos que les haya gustado. No sé si tengan alguna pregunta. Si gustan, pueden levantar su mano para ir atendiendo sus preguntas. Estaban hablando de que estaban usando filtros para separar los haces, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el mecanismo de esos? ¿Es como nada más filtros polarizadores o No, son filtros especiales. Justamente ayer conocí también eso. Y resultan ser un conjunto de varios dieléctricos, que son muchísimas capas y cada uno tiene un índice de refracción distinto. Y pues estos va separando los haces. Sí, o sea, por ejemplo, también si no tienes ese tipo de filtros, puedes utilizar justo dos filtros más sencillos y tendrías que calcular el ángulo de incidencia de cada uno de sus frecuencias y poner estos dos filtros y ya de ahí puedes poner los detectores. Pero imagínate, o sea, es muy difícil y hay gente que sí lo hace. Ponen esos dos detectores, esos dos filtros a unos ángulos distintos y de ahí calcular más o menos la salida de la luz. Pero justo para evitar los problemas, podría ser en estos filtros así diseñados justo para... O sea, son comprados y ya. Sí, o sea, eso no se hace, eso se compra. Ya. Okay. Bueno. ¿Alguien más? Adelante. ¿Qué microcontrolador usan y por qué lo usan? Bueno, es un Arduino micro, bastante sencillo, y utilizamos ese microcontrolador porque tiene las tres señales, las salidas analógicas para bailar, y también nos permite otra vez recibir tres señales digitales. Entonces, lo utilizamos porque es sencillo, barato, y podemos comprar varios para que utilizarlo. De hecho, tenemos como 3 materiales de horno de que pues, si pasa algo con el horno. Para el polarímetro no se usa un microcontrolador, todo fue una tarjeta que mandaron a hacer a China y luego la programaron y la sentaron acá. Pero bueno, yo no hice o realicé ese procedimiento y por eso no lo funcioné, pero el polarímetro tiene ese tarjeta. Ahí tengo otra duda. ¿Qué futuro le ve para posterior investigación a esto? ¿Qué aplicaciones inmediatas le ven a esto? El interés principal en la industria es sobre todo información cuántica, ¿no? Podemos generar multiplexing y, por ejemplo, también seguridad cuántica, porque si lo piensas, lo interesante de este proceso es que generas dos haces, ¿no? Dos fotones. Entonces, como mencionó Diana, pues si se fijan, pueden guardar información, por decirlo de una forma, en uno de los fotones. Entonces, tú te quedas un fotón y lanzas el otro fotón. Entonces, puedes producir muchas cosas. Nuestro meta muy a futuro es algo que se llama una memoria, pero eso es otra cosa. Y entonces puedes producir ciertas cosas muy interesantes desde multiplexing, telecomunicaciones, una memoria cuántica. O sea, el core ahí es la información. La información. Está chido. Por multiplexing, ¿te refieres a esto de soltar un fotón y quedarte uno? Sí, exacto, como un router, cuando tienes, por ejemplo, radio, no sé si conozcan, lanzan una señal y pueden como lanzar otras señales, guardarse una. Distribución de información al final del día. Okay. ¿Alguien más? ¿No? Pues, bueno, queremos agradecer su participación en el set. Entonces, y entregarles esta constancia. Gracias. Pueden pasar primero. Ya.